amigos televidentes, estamos aquí con el programa de orientación tributaria, hoy cargado de información y van a tratar temas muy importantes, como es las recaudaciones y la ley de contratación pública, y de paso vamos a hablar sobre lo que es el ITEVI y sobre lo que es la recaudación de la República Dominicana. Para eso tenemos un experto con nosotros, Julio Pelegrín. Es una persona que ha ocupado diferentes puestos, tanto público como privado, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es catedrático, y aparte de eso ha ocupado diferentes posiciones dentro de la Casa de Altos Estudios como fuera. Hoy es un tema muy importante y este tema va dirigido exactamente a lo que son los contribuyentes, llámese empresarios, personas físicas y jurídicas. Así que no se lo pierdan. Vamos a unos cortes comerciales y retornamos en breve. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Saludos, Pelegrín. Gracias por estar con nosotros aquí en otro programa. Saludos, muy buenos días, compañeros, amigos, Ramón y amigos, sentido general, muy buenos días. Me siento muy contento al estar con ustedes, personas conocidas desde hace tiempo y muy amigos. Pelegrín, cuando nosotros hablamos sobre lo que son las recaudaciones en la República Dominicana, tú como un experto de esto, ¿qué tú puedes decir? Sí, bueno, las recaudaciones realmente a través de los impuestos, las recaudaciones. Siempre en nuestro país, como en todos los países, hay mucha evasión, debiera ser más, pero en sentido general, a través de las recaudaciones públicas, es que el gobierno cumple con todas sus necesidades. O sea, todos tenemos que pagar impuestos. Los impuestos se dividen en impuestos directos e impuestos indirectos. Creo que la mayor masa monetaria que recauda el gobierno, quizás la mayoría, por ejemplo, un impuesto muy importante, el ITEVI, pero el ITEVI es impuesto indirecto, que usted lo está pagando y no se da cuenta, pero usted lo paga a los que tienen que contribuir con pagarlo, y el gobierno tiene que establecer técnicas muy adecuadas, siempre, para tratar de que no se le vayan con el impuesto recaudado y que la mayor parte de los dominicanos realmente aportemos con lo que tenemos que aportar. Por ejemplo, vemos que hay mucha evasión. Las empresas en sentido general, por ejemplo, con el ITEVI, muchas lo cobran, pero no traspasan al Estado realmente todas las retenciones quizás que le hace a cada uno de los ciudadanos que contribuyen con ellos. Esa evasión a que usted se refiere, maestro, ¿es una evasión cultural o una evasión que viene dada por una masa que se dedica a eso, o es algún desliz que nace en la misma formación de lo que es la estructura impositiva? Bueno, eso podemos decir lo que es quizá un desliz cultural. En un desliz cultural, la gente en sentido general no le gusta pagar el impuesto, pero una vez las empresas que descuenten ese impuesto tienen que estar en la obligación de pagarlo. Y cobrarlo y pagarlo, los que sirven de agente de retención. La gran mayoría de las empresas, muchas empresas, por ejemplo, yo en mi calidad de que soy contador, muchas veces me han buscado para trabajar lo que se llama muchas veces por iguala. Por iguala
quiere decir que usted le sirve a un empresario, le trabaja, le lleva la contabilidad, pero a veces lo buscan simplemente con el único objetivo para que usted le presente los estados financieros, los libros contables, pero la finalidad muchas veces es para también contratarlos para que usted sepa, le va a dar los impuestos que tiene que pagar. Yo muchas veces he dicho, no me he trabajado como Moriguala, yo aprendí contabilidad, pero aprendí contabilidad para llevarla de manera correcta. No aprendí contabilidad para evadir el pago y para hacer doble estado financiero. Llevar doble libro, doble estado financiero. Y a ninguno que me llame por esa vía me puede decir que tiene sus servicios. Maestro, entonces usted está denotando que muchas veces la intención del empresario, de la gente de retención, es que el contador le maquille los registros contables. Exactamente, eso la mayoría es que no le lleve realmente los registros contables que no aparezcan en la declaración de sus estados financieros, tienen, como te digo, tienen doble contabilidad, o sea, porque sí a ellos les interesa saber su propio numerito, pero eso que lo lleve aparte. En pocas palabras, no presente lo que yo me gane. No, hazme algo ahí. Sí, hazme algo ahí. Trabájame, maquíllame estos estados financieros y preséntame esto para no pagar tanto. Aquí, inicialmente, me dijiste del impuesto sobre la renta. Digo, el impuesto, la transferencia de bienes industrializados, el ITEBI. Ese impuesto, a través de ese impuesto, el impuesto que todos pagamos, debemos que es el más duro y el más recaudativo. El más recaudativo. Yo creo que a través, yo viendo lo que es el ejercicio del presupuesto general de la nación y después las recaudaciones, creo que a través del ITEBI se recauda alrededor, quizá en términos de porcentaje, del 25 o 30% de la recaudación total. El que más suma. Sí, pero debiera ser mucho más. Ser mucho más. Maestro, cuando usted habla de mucho más, con su experiencia, usted sabe que aquí hay dos alas del mismo pájaro que son evasivas. Una es legal, en términos jurídicos, y otra es ilegal, que es la evasión y la elusión. ¿Sabe que la elusión no es nada más que la estrategia que usa el asesor para que el empresario pueda pagar menos dentro de lo real? Sí. Y la evasión es lo que yo hago, acomodar el lugar para que usted no pague. Para que usted no pague. Sí, ahora bien, en cuanto a la elusión, ¿qué usted puede decir como especialista? Sí, bueno, que debe emplearse técnica y regla y reglamento para que eso se minimice, lo más minimizado, que yo no pueda valerme de alguna técnica para algunas cosas que se admiten de manera legal, pero no debiera existir. Sí. Y sobre la evasión, realmente muy alta. Y aquí se habla, en algunas ocasiones se hablaba de que la evasión del impuesto del ITEBI andaba del 30 o 40%. O sea, que debía ser mucho más. Los dos mayores renglones de recaudación del Estado son a través realmente del ITEBI y del impuesto sobre las rentas. Casi van a la par en términos de porcentaje, porque otro elemento importante de recaudación del Estado, los aranceles que se cobran a través de aduana y otros impuestos. Anteriormente, podemos decir en los tiempos del presidente, los tiempos de Balaguer. Los 12 años Balaguer. Los 12 años Balaguer. Los aranceles de aduana, el impuesto al comercio, eran más del 50% de los tributos totales. Pero después, con la Organización Mundial de Comercio y todos esos tratados internacionales, se ha ido reduciendo y ya es muy menos. Creo que los aranceles a través de aduana
no superan quizá el 20% de lo que es las recaudaciones totales. Pero ahí cogieron, maestro, y lo amarran entonces. Y dijeron, adelántame el ITEVI en aduana, págamelo allá el ITEVI en aduana. Entonces me bajaron los aranceles, pero amárrame allá en aduana. ¿Qué tú puedes decir respecto a este asunto? Bueno, esa es una técnica que los expertos se valen para que no lo paguen por esta vía, por ejemplo, amarrarlo por la otra. Claro. Y tratar de reducir. Cuando el ITEVI, me recuerdo, yo hice hasta escribí, porque el ITEVI, el origen de nuestro país, se fundamentó inclusive de cuando el gobierno de Antonio Guzmán, que fue el que empezó a hablar sobre ese tipo. Sobre las rentas aquí en el país. Sobre ese tipo de impuestos. Y me recuerdo, y escribí inclusive un artículo de esa época en un periódico universitario, y esa época se llamaba el IVA, Impuesto al Valor Agregado. ¿Y quién le puso impuesto? Porque el IVA que se usa en todo el mundo. ¿Quién fue que le dio esa reguetera? Impuesto industrializado a los bienes y servicios. ¿Qué dominicano fue que nació con eso? No, quizás dominicano, tú sabes que este impuesto es generalizado en la mayoría de todos los países. El IVA que se usa. Pero el nombre más utilizado es ponerle el IVA. Claro. Pero en otros países tiene su nombre, porque es lo mismo, simplemente le cambió el nombre. Yeah. Pues el proyecto del IVA, el gobierno de Guzmán, tuvo mucha oposición y realmente en el Congreso no pudo pasar, porque ni los propios PRDistas de esa época del Congreso y la oposición que hubo a nivel de empresarios, a nivel de todos los sectores, no pasó. Pero cuando vino, después sucedió el gobierno de Jorge Blanco, en 1983, ese impuesto lo sometieron de nuevo, ese mismo impuesto, pero le cambiaron el nombre para que se llamara Impuesto a la Transferencia Bien Industrializado. Y la gran mayoría del pueblo dominicano en la cosa, pero es un nombre fino y cosas, no lo asociaban al IVA. Y el proyecto pasó. Ya. Y pasó casi con la oposición muy generalizada, muy fuerte de los sectores, pero en ese tiempo el PRM era mayoritario en ambas cámaras, pudo pasar el proyecto, y en esa ocasión el impuesto era nada más del 6%. Fue del 6%, pero la masa monetaria también se mantuvo. Maestro, cuando usted habla de la oposición, porque estaban los reformistas en las cámaras legislativas, y ya para la época había una cuota mínima del PLD y posiblemente de otros grupos. ¿Quiénes eran realmente esos los que se oponían al proyecto? Sí, realmente el sector, porque en esa época todavía el sector contrario era el reformista. El PLD estaba todavía en su mínima expresión esa vez. No tenía, podemos decir, era el reformista. ¿Y el PRD? Y dentro del mismo PRD, porque a veces el PRD se ha dado que tiene opositores dentro de su mismo partido. No, así es. Sí, por cierto, que había desde principio de la década de los 80 y un poco antes, habían ciertos sectores encontrados dentro del PRD. Primero la gente de Jacobo y los de Don Antonio, y después los de Jacobo y Peña Gómez. Y Jorge Blanco. Sí. Entonces eso fue tremendo. Entonces, eso también creaba una oposición interna. Una oposición interna. Pues ese proyecto pasó en el 83 con 6%, pero los artículos también que estaban sujetos al pago del impuesto eran muy reducidos. Ya. Pero después a Jorge Blanco lo sucedió Balaguer con el sentido. Pero en lugar de quitarlo, abrió la base. Abrió la base y lo aumentó de 6 al 8%.
Sí, de 6 lo llevó a un 8. De 6 se llevó a un 8. Y después de un 8 lo llevaron a un 12. Después de un 8 lo llevaron a un 12. Después de un 12. Después de un 12 lo llevaron a un 18. Y después, creo que tuvo una época de 16. Sí, no, lo llevaron a un 16. Quieren bajarlo a un 14, no pudieron, y después lo llevaron al 18. Sí, después a 18. Y le elevaron además todos los renglones. Abrían la base. La base de impositivo. Porque hay muchas actividades que estaban exentas. Claro. Entonces ya lo que fue las exenciones ya fueron muy mínimos. Y la última tocada la dio Danilo cuando metió el paquete ahí de 8, 6 y 12. Sí. Que fue los productos agrícolas que no pagaban impuestos. Pero este impuesto, como te digo, es importante en todos los países, está estipulado y la base, la tasa del impuesto varían también de cada país, quizás desde 10% al 30%, quizás en algunos. Es muy variable. Yo creo. Entonces este impuesto es el que causa mayor recaudación del sector público para las recaudaciones, para cumplir los gobiernos con las obligaciones del Estado. El impuesto sobre la renta también genera, el primero ente recaudador, genera alrededor del 30%, pero también hay mucha evasión. Yo aquí, cuando no me pusieron el tema, con relación a los presupuestos del año pasado y el de este año, estaba viendo lo que fueron los presupuestos. Por ejemplo, presupuesto del año pasado fue 1.037.000 millones. Ya teníamos 2 años que estaban, ya incluso, porque no se decía, pero el último de Danilo tocó el billón. Sí. No. Sí, lo tocó el último presupuesto de Danilo, tocó el billón. Lo que pasa es que no se dijo, pero tocó el billón de pesos. No sé, el 2019. Estoy diciendo el 2021. Ok, ya. Tuvo un billón. Digo, el de Danilo tuvo cerca, pero creo que no. Sí, tocó el billón. Ajá. O sea, el presupuesto del año pasado tuvo 1.037.000. Pero el total de las recaudaciones, de los ingresos fiscales a recaudar por el Estado, fue 746.000 millones. O sea, ¿Tú sabes la diferencia que hay ahí? La diferencia entre el presupuesto y lo que es recaudado. O sea que el presupuesto de gasto es muy alto. Es deficitario. Es deficitario. ¿Cuál era, del año pasado, el total de ingresos financieros por otra vía, que no a través del impuesto? ¿Cuál vía? A través de los préstamos. El préstamo fue 291.000 millones. 291.000 millones. Para poder cerrar la brecha complementaria. Para poder cumplir con las obligaciones del Estado. Pero a través de esas 291.000 millones, también que tuvo que coger prestado, para cumplir con las obligaciones de Estado, pero también se pagaron entonces, porque una de las obligaciones es pagar el objeto de la deuda. Se pagaron 146.000 millones de deuda. O sea que el déficit total es la diferencia, más o menos, quizás 111.000 millones, porque uno fue para pagar activos, para pagar deuda, pasivo. Porque hay muchas veces, maestro, que sucede algo que nunca se especifica, lo ejecutado, porque lo ejecutado al final. Sí. Entonces, como que no está lo ejecutado ahí, hay problemas, porque está lo presupuestado, pero no está lo ejecutado. Yo presupuesto por lo que yo ejecuté. Cuando de ese presupuesto, lo ejecutado quizá quedó un superávit. Porque muchas veces lo ejecutado se da a fin de año. No, llevan mensualmente, puede haberlo ejecutado, pero para ver el proyecto total, el ejecutado. Exacto. A fin de año, que debe haber publicaciones. Yo estaba detrás de esas publicaciones de los
un presupuesto tanto de ingresos como de gastos ejecutados, porque una cosa es el presupuesto, porque otra es después la ejecución y debe haber publicaciones. A veces a nivel del Estado manejan, si es del gobierno, manejan los numeritos. Por ejemplo, ahora, de los numeritos, fíjense que la deuda, he oído al gobierno decir que la deuda se ha reducido, pero con respecto al Producto Interno Bruto. Eso no es una variable para si tú la mides con relación al porcentaje, con relación al Producto Interno Bruto, realmente se ha reducido. Pero se ha incurrido, se debe mucho más, se ha incurrido en gastos, porque también el Producto Interno Bruto, el país parece que ha tenido un avance. Hoy mismo estaba viendo, anda alrededor de 109.000 millones de pesos, que eso equivale a 5 billones, alrededor de 5 billones. 5 o 6 billones de pesos. El presupuesto siempre, también, ingresos, representa alrededor de la quinta parte, alrededor del 20% de lo que es Producto Interno Bruto. Usted en muchas ocasiones ha oído mencionar el presupuesto y Producto Interno Bruto. Por ejemplo, el presupuesto de educación dice el 4%, pero del Producto Interno Bruto, el 4%. Es la masa productiva que lo lleva, sí, y se lo lleva crudo. Pero el 4% del Producto Interno Bruto es alrededor del 20% del presupuesto general del Estado. Claro que sí. Cuando se netea de abajo hacia arriba, es el 20% que están llevando. El 20%. Yo que soy guardiano de la universidad siempre ha tenido una lucha por el presupuesto y decían que el 5%... Lucha, no, porque lo tienen aprobado ahí, esa cosa únicamente que le incluyan. El 5% para el presupuesto para la UAS, pero muchos no sabían definir si era el 25% del presupuesto. Si era del Producto Interno Bruto o precisamente del presupuesto. Si el presupuesto no da. Y realmente, como decía, el 5%, pero del presupuesto. Eso no del da. Producto Interno Bruto. Si le dan el 5% del presupuesto, ¿tiene menos? ¿Eh? ¿Tiene menos que lo que le dan? No. Claro. Y tú esa millonada que se da a la universidad, sácale 5%. No, pero el 5%, por ejemplo, de 1.000 millones son 50 millones. A la universidad le dan alrededor de 10 millones. De 10 millones, digo, de 10.000 millones. Pero a mí me dijo un experto que solamente, y tú eres testigo, Ramón, en cursos y maestría la universidad al año factura más de 1.000 millones. No. Y tú fuiste contralor, tú eras contralor allá. Sí, no factura más, alrededor, quizás cerca de 700 millones por ahí, pero más. ¿Y ese dinero qué se hace? Bueno, se paga realmente, porque ese dinero... Pero estamos hablando nada más de cursos de maestría, 700 millones de pesos. ¿Qué se hacen esos cuartos? Sí, no se gasta precisamente en la maestría, en lo que es el pago de los profesores y todo, los libros. Todo, pero ese presupuesto que se entra a través de la maestría, con respecto al gobierno central del agua, es descentralizado. Pues lo manejan las facultades. Ya, eso lo usan antojadizamente. O sea, las facultades, anteriormente las facultades no tenían, se manejaba por cajas chicas que salía de los fondos generales. Ya las facultades fueron autosuficientes y pueden sufragarle, inclusive aportar al presupuesto general de la universidad. Qué bueno. E inclusive está establecido que los ingresos que se producen en las facultades, que son esencialmente a través de esa maestría y de los cursos monográficos, que el 10% de esas recaudaciones pasen al Fondo General del Agua. O sea que ellos en las facultades manejan realmente el 90% de esas recaudaciones por concepto de maestría
y posgrado. Amigos televidentes, vámonos a un corte comerciales, pero cuando entremos, el licenciado Hernán entrará a nuestra mesa de debate. Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Estamos de vuelta con orientación tributaria. Aquí se suma el licenciado Hernán Minier a este debate sobre lo que son las recaudaciones y el efecto que tiene el ITEVI frente a recaudaciones de la República Dominicana. Minier, bienvenido a nuestro programa, como siempre, tú estás aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Santiago y Ramón, pues le agradezco que me hayan nuevamente pues convocado, invitado a este tan debatido programa. Y como siempre, pues estamos a las órdenes para contestar o responder cualquier inquietud que en materia económica y tributaria ustedes tengan. Hernán, nosotros hablábamos con el licenciado Julio Pellegrín, que trató exactamente a cabalidad muy importante de lo que eran las recaudaciones y la estaban dando versus lo que es el presupuesto general de la Nación. En cuanto a lo que viene a ser el rendimiento de las recaudaciones del presupuesto general de la Nación, ¿qué tú puedes decir frente a eso? Bueno, si hablamos de rendimiento, estamos hablando de dos cosas. Hay un índice que en la República Dominicana yo no lo he visto calculado, que es el índice de productividad en recaudación, que se calcula a través de lo que es la eficiencia en la administración tributaria y la eficiencia en el costo en la administración tributaria y lo que en realidad de un impuesto determinado tú recaudas. Me explico. Si para usted recaudar un peso del ITEVI, que era lo que estaba hablando, va a gastar 1,5 en recaudarlo, ¿cuál es la eficiencia de eso? Es una eficiencia de menos de 1. Cero. Esto es una eficiencia 0. Es decir, usted está gastando más en recaudar un peso que lo que usted está recaudando. Entonces, ese tipo de índice aquí yo no lo he visto calculado. No, tampoco los especialistas que hay aquí en materia tributaria no se han metido en estudios. Lo he visto en otros países que se ha hecho. Y otra cosa muy importante que hay aquí es lo que le llaman, que también se mide la eficiencia, es lo que le llaman la evasión y la elusión fiscal. En el caso de la República Dominicana, lo que es la evasión y la elusión fiscal en los principales tributos, que son el impuesto sobre la renta y el ITEVI, llega entre ambos a un 100%. Estamos hablando de casi un 60% de ITEVIs y estamos hablando de casi un 40% de impuestos sobre la renta. Es decir, ese de que cada 100 pesos que se genera para recaudar, solamente se está recaudando 40 y el otro 60% o menos del 40% no se está recaudando, o simple y llanamente hay una eficiencia en cuanto a la administración tributaria en donde se gasta más en la recaudación que lo que verdaderamente se recauda. Entonces el presupuesto de la República Dominicana adolece de esas principales fallas. Otra es de la ineficiencia también en cuanto a lo ejecutado y en cuanto a lo programado, que era lo que estaba hablando también el maestro Pellegrín. Una cosa es lo que tú programas para gastar en el año y otra cosa es lo que tú ejecutas en el año en función de lo programado. Hay partidas del presupuesto por ministerios que se van de una vez, pero hay partidas que no prácticamente se ejecutan
o se ejecutan muy pocos. Una pregunta ahí, interrumpiéndole, licenciado. ¿Y aquella que solamente reciben y no ejecutan? Me refiero al FOMPER. Que todas las empresas reformadoras de empresas del Estado, como saben usted y maestro Julio Pelegrín, solamente tiran allá ese fondo, tiran. ¿Qué pasaría con esa? Bueno, estamos hablando que esos son fondos, ¿me entiendes? Tienen unos gastos administrativos. Se supone que son sí, son pequeños. Son pequeños. Entonces, pero tienen un fin. Cada fondo que está establecido dentro del presupuesto de la República Dominicana, estamos hablando del FOMPEL, del FEDA, tiene su destino establecido. En el caso del FOMPEL se dice que ese dinero que entra de las empresas que fueron privatizadas, que son morbosos. Exactamente, se supone que esos ingresos deben destinarse a proyectos de desarrollo. Lo que sucede es que esa es la partecita que no lo ejecutan, pero debería ser ejecutado. Alguna vez el FOMPEL se dedicó a hacer donaciones y a hacer proyectitos en algunas provincias, pero ese dinero debería dedicarse o debería estar destinado o a reforzar las arcas del Estado o simple y llanamente el FOMPEL todos los años hacer un plan de inversiones y que ese plan de inversiones sea fiscalizado, pero sobre todo que sea ejecutado. Se hace la pregunta del millón, porque es que el FOMPEL no tiene ese dinero guardado en una caja, en una bóveda. No. Entonces ese dinero, ¿a dónde va a parar? ¿Quién está manejando ese dinero? ¿A quién está beneficiando el manejo de ese capital? Es la buena pregunta en este momento. Mira, hay una cosa que, como decía el licenciado Miniel y Pelegrín también lo recalcó ahorita, y es importante y cabe uno mencionarlo, y es el siguiente. Esos fondos tienen cuantiosos millones. Estamos hablando de más de 7.000, 47.000 millones de pesos tienen las empresas, porque hay todas las empresas reformadas, malas, que ahora sacaron, de grupos que sacaron, siguen tirando dinero ahí. Sí, pero el hecho es que esos fondos no están inactivos. No, entonces, están activos. Están activos. ¿A quién le están generando todas esas ganancias, ese beneficio? Por eso era que era morboso, por eso que tú ves que en administraciones anteriores sacaron 200 millones en donaciones, lo que decían al Minier, sacaron 300 donaciones y ahí se hacía política. Ahora bien, hay una cosa, Pelegrín y Minier, y también a ti, Jamón, y es que el Estado, a medio término siempre, hace leyes para repartición de fondos públicos en diferentes empresas. O sea, le coge a una apretada, le coge a otra, le coge a otra. Eso es lo que llaman presupuesto complementario. O sea, como decía Pelegrín, una gasto más que otra, una tenía más que otra, otra tuvo más que otra, y los van juntando. Ese presupuesto complementario es lo que llevan a sacarle a esos fondos para esos usos. Pero como decía Menier, hay muchas veces que hay empresas que ella misma no puede ni tiene la capacidad para ella misma sustentarse. Entonces, las recaudaciones muchas veces, hay recaudaciones que son deficitarias, que aquí no se mide el índice, pero esos fondos que van ahí, por ejemplo, esos fondos que van ahí, no tienen ninguna peligrosidad. ¿Qué se podría hacer con ellos, Menier? Bueno, eso supongo yo, desconozco un poco, pero todos los fondos deben de tener un reglamento para su administración, porque son fondos, su nombre lo dice, fondos, y ustedes lo acaban de decir, es decir, son entidades que administran recursos, ¿verdad? Entonces, si son entidades que administran recursos y esos recursos de esas entidades tienen un destino en específico, pues debería tener, lo que es el Ministerio de Hacienda, debería tener un reglamento especial que administre esos fondos. Entiendo que quizás esos reglamentos existen. Y si no existen, tampoco veo muy mal de que esos fondos de dinero estén a la deriva y esperen simple y llanamente un presupuesto complementario para jalar esos fondos, y a ti que tú necesitabas más dinero para esto, o a ti que te falta dinero para otro, vamos de aquí, sacar y poner allá, y vamos de allá y poner aquí. Entiendo de que eso debe ser reglamentado, o está reglamentado y lamentablemente ese reglamento no se aplica a cabalidad. Sí, yo sé, realmente no es que debe estar, es que está reglamentado. Cualquier fondo que se administre del Estado, cualquier renglón tiene su reglamento. Ahora, el que esté reglamentado y después el cumplimiento, hay un dicho que dice, del dicho al hecho
hay mucho Mucho trecho, trecho. porque su reglamento lo tiene. Pero tal como ha dicho Minier, esos fondos que van ahí están destinados a administración, a cubrir, por ejemplo, inversiones dentro del Estado. Mucho, no gastos corrientes, sino proyectos que generen inversión dentro del Estado y tienen que tener sus fines, principalmente para eso. Hablando de eso, Pelegrín, y tú como experto en esa materia, la ley de contratación toca parte de eso. ¿Tú qué sabes eso? No, la ley de contratación sí, no toca, porque la ley de contratación lo que tiene que ver es con los reglamentos para la compra de bienes y servicios. Realmente, y todo de manera que inclusive a través de la compra, es que la mayoría de los funcionarios de los gobiernos realmente les roban al Estado. O sea, usted comprar un artículo, por ejemplo, que cuesta el valor real 100 pesos, pero usted manejando toda la estructura lo compra a 200, con una diferencia de 100 para con ese diferencial de 100 beneficiarse. La ley de contratación es una ley, pero muy, muy bien concebida. Fue concebida por el gobierno de Jorge Blanco, de Leonel Fernández en 2006, la ley 340-06, pero es una ley que después también tiene un decreto de aplicación en 2012, y es una ley que usted la estudia, mire, y es demasiado estricta, demasiado. Ahora, demasiado estricta, pero el cumplimiento no es muy estricto. Ya, porque yo con la experiencia que tengo, el manejo de eso, tengo que realmente se ha hablado de que sobre la modificación de la ley 340-06 de compra y contrataciones. Yo estoy de acuerdo, se debe algunos cambios, pero cambios para ponerla eficiente, actuar. A veces usted a través de la compra de esa ley, hay cualquier proyecto de erogación de fondos de compra, y realmente se tiene que perder un tiempo larguísimo para poder usted cumplir a cabalidad con todo lo que está establecido en esa ley. Y lo digo por experiencia, en mi universidad, una vez yo siendo gerente financiero, había que comprar unos equipos ya que estaban obsoletos, la máquina en la escuela de odontología. Estaban los fondos, pero tenía que ser a través de licitación. Tiene que hacerse toda la oferta económica, todos los datos, todos los requisitos. Pues se hicieron todos los requisitos, hay que publicarla, tiene que ir a la oficina también general de compra en contrataciones, ellos las revisan, siempre le hallan un periquito, cuando hay un periquito la devuelven para conocerle otra vez de nuevo. En este caso, esa vez, por cualquier cosita, mínimo detalle, la devolvieron 2 veces y querían adquirir unos equipos de manera urgente. Se terminó la gestión y no se pudo hacer la compra porque siempre había un periquito siempre que buscar. Había un periquito. Yo creo que esos periquitos deben hacerla de manera que pueda ser más ágil. Ahora, los controles sí que sean estrictos para que la evasión pueda ser muy mínima y estar bien vigilante. Porque la cosa se sabe. Por ejemplo, una empresa, una compra que sea de miles de millones, pero la casa ofertante, usted ve que no tiene una base de la casa ofertante, tiene 1.000 millones, tiene un capital de 100.000 pesos. De 100.000 pesos, capital, que no tiene una oficina, la tiene en Sabana Perdida, en una cocina. En una cocina. Pues todas esas cosas sí tienen que tomarla en cuenta y ver todo eso. Algunos requisitos tienen, pero no ser tan estrictas. Por en esa compra le estoy diciendo, cada vez que hay reuniones,
hay que buscar un abogado, un notario, notarizar, publicar. Pues se gastó un dinero en buscar abogados, sirvan jurado en esas operaciones y publicación en la prensa, inclusive, y no se pudo dar. Pues yo creo que la ley debe flexibilizar un poco. Debe flexibilizar, ser más, de manera ser más ágil, no con tantas cosas, pero darle seguimiento de manera que la evasión se minimice, darle seguimiento a las operaciones, a la operación en sí, los valores de los precios, y después también no solamente que esté concebida, sino después la ejecución final, porque usted puede hacer y haber una erogación y cosas, y cumplir con todo lo de la ley. Pero después llegaron los productos, se hizo eso que estaba concebido en la compra, y llegó. Debe darle también seguimiento a lo que ocurra posterior. Claro. A un televidente, a un corte comercial y nos vemos en breve. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Estamos de vuelta con programa Orientación Tributaria con un tema muy importante. Minier, ahorita usted trataba dos temas importantísimos que también el licenciado Pelegrín también lo tocó, y es la evasión y la elusión. O sea, se ha dicho muchas veces en el país que yo puedo, en un mismo impuesto, eludir y evadir. Porque la acusadora me queda perfectamente. Una, la ley me acompaña, y otra lo hago por hacer lo que quiero hacer. Ahora bien, en cuanto a esa dos, en un proyecto de ley que acaba de pasar, que ya es ley, que fue la ley de edición de dominio, había un tranque en el Senado, aquí somos más políticos, decimos la verdad, que querían establecer la elusión, porque esto está lacerando la economía dominicana totalmente. ¿Qué tú puedes decir sobre esas dos niñas que abarcan el presupuesto nacional? Bueno, entiendo que ninguno de los gobiernos de la República Dominicana, desde que Trujillo abandonó el poder, estamos hablando del año 1961, hasta nuestra fecha, ha combatido de manera efectiva lo que es la evasión fiscal. Todo lo contrario, cada día se hace mucho más profunda. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema regresivo apoyado en dos impuestos, o apoyado en un impuesto que es muy indirecto, es decir, ataca mucho al consumo, como es el caso del ITEVI, que en un determinado momento se argumenta de que el ITEVI ha sido el preferido porque es fácil de recaudar.
¿Es diario? Sí, es diario, ¿me entiendes? Es diario, pero también es fácil de eludir. Y además eso hace que, aunque si tú recaudas 100, pero no era 100 lo que tú tenías que recaudar, era 300, pero nada más recaudaste 100. Entonces, pero lo recaudaste de una manera rápida, no tuviste que esperar 6 meses, 7 meses, 1 año, 2 años, inclusive usted sabe muchas veces que ese tipo de impuestos se liquida, creo que trimestral o semestral. No, se liquida mensualmente. Mensualmente. Mensual. Sí, pero muchas veces los gobiernos, y principalmente la gestión pasada, le pedían a los contribuyentes, los agentes de retención de ese impuesto, que le dieran por adelantado algún tipo de recursos en ese sentido, antes de liquidar el impuesto. Entonces, tiene esa ventaja, pero a su vez es tanto los recursos que puede recaudar que con una mínima parte que yo recauda, entiendo yo me conformo de una manera o de otra, porque es quizás lo que yo tengo la capacidad de hacer. Entonces, no se ha combatido de manera efectiva, eficiente, lo que es la evasión de ese impuesto. Varios efectos. Número uno, recuerden que con el desmonte arancelario que hubo en este país a principios de los 90 y principios de la década del milenio, se aumentó el ITEVI a productos importados. Esos productos importados, la mayoría de ellos, o muchos de ellos, son comercializados por los grandes empresariados de la República Dominicana. El gran empresariado de la República Dominicana, que es la oligarquía que maneja la economía de este país, de una manera o de otra, o por un lado, cuenta con exenciones fiscales establecidas por leyes, y por otra manera, de una manera o de otra también, evade y elude el pago del impuesto. Ya no tiene que pagar más arancel, tiene que pagar más ITEVIS, pero en vez de pagar más ITEVIS, entonces lo que no paga por la manera legal, porque tiene exoneración, y lo que tiene que pagar de la manera legal muchas veces, pues no lo paga. Entonces se ha convertido en un círculo vicioso que ningún gobierno ha querido enfrentar por los intereses políticos y económicos que, entiendo yo, acatan en ellos. Eso es verdad. Está que el tiempo en experto, Julio Pelegrín y Hernán Minier, no dura. ¿Qué tú puedes decir, Hernán Minier, a la población sobre las recaudaciones en la República Dominicana, en términos de síntesis? Sobre las recaudaciones. Sobre las recaudaciones, entiendo que, y soy de los que llaman a que aquí no se ponga un solo porcentaje o una tasa más de impuestos, que nos dediquemos de manera, principalmente es un trabajo del gobierno, y no entiendo que deba de pedirle permiso a ningún empresario. Cuando digo que no entiendo que deba de pedirle permiso, es que yo considero que para usted cobrar los impuestos que debe de cobrar, usted no tiene que hacer ningún pacto fiscal. Usted simplemente tiene que aplicar la ley, porque la ley está ahí. Inclusive ahora tenemos una ley más fuerte, que es la que tú acabas de mencionar, de la ley de extinción de dominio, en donde se penaliza inclusive con indemnizaciones y con la pérdida de bienes a aquellos que de una u otra manera pues evaden impuestos. Entiendo de que tenemos una evasión demasiado elevada y tenemos que poner por meta reducir esa evasión, haciendo que los que tienen que pagar más los impuestos lo paguen. Pelegrín, ¿qué tú le puedes decir a la población dominicana sobre lo que son las recaudaciones en nuestro país? Sí, secundando lo que ha dicho Minier, las recaudaciones aquí no se deben aumentar y buscar más tasas de impuestos. Las que hay existentes son válidas y ningún pacto fiscal. Aquí lo que hay es ser eficiente en la recaudación del impuesto. Eficiente. Y el impuesto, la mayoría de los impuestos se recaudan a través de la Dirección General de Impuestos Internos y hay ya tiene mucha metodología
para combatir y saber quién está evadiendo impuestos. Y hay muchísimos mecanismos para buscarlo, quién está manejando dinero que de manera ilícita. Siempre eficientizar esos mecanismos de cobro de impuestos, simplemente. De parte de Ramón Antonio Cuello, coproductor y coordinador, y Santiago García, productor, le damos las gracias a usted, Julio Pelegrín, y a Hernán Miñer por estar aquí con nosotros una vez más. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y a usted, amigo televidente, allí en sus hogares, esperamos nosotros que la pasen bien y que todo vayan bien. Muchas gracias. Somos RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana.